Efesios capítulo 4, vamos al tema que nos compete. Le quiero decir algo, espero que usted en este tiempo que venimos viendo el libro de Efesios, haya leído el libro de Efesios. Si no lo ha hecho, aún tiene tiempo, nos quedan 3 o 4 domingos en los que todavía vamos a estar viendo el libro de Efesios. Tómese un tiempo en su casa y lea el libro de Efesios, son 6 capítulos, es algo bien pequeño, pero nos va a ayudar a estar todos en sintonía. Y creo que va a ser una gran bendición. Y si usted ya leyó el libro de Efesios, léalo otra vez. Así puede ver un poquito más hacia dónde vamos. Y si se anima, lea el libro de Colosenses también, junto con el libro de Efesios. Mire, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Recuerda un poco lo que hemos venido viendo en el libro de Efesios. Pablo va a hablar o va a tocar un poquito la salvación por la gracia, para poder mostrar quiénes somos nosotros en Cristo. Va a hablar de la obra de Cristo en la cruz, de su reconciliación, va a revelar el misterio de la iglesia. Aquellos que hemos sido salvos por medio del Evangelio, somos un cuerpo, la iglesia local. Fue revelado, lo vimos cuando veíamos Efesios capítulo 3. Luego habla de la unidad, y la unidad como cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y llegamos al capítulo 4, y vimos la primera parte donde predicó Roberto Enríquez, y aquí en este segmento que vamos a ver hoy, que es bien extenso, pero voy a tratar de hacerlo breve, necesito que me sigan en el hilo de la conversación, vamos a ver el punto de quiebre. A ver, venimos hablando de lo que usted y yo somos en Cristo durante los primeros 3 capítulos. Pablo ahora va a llegar a capítulo 4 y va a empezar a hablar, en los pasajes que vamos a ver, hay una unidad entre lo que somos en Cristo y lo que debemos ser en nuestra vida práctica. Y esto abre la puerta para que luego en capítulos 5 y 6 pueda hablar aún más de lo que debemos hacer en nuestra vida práctica. A ver, yo sé que por ahí lo mareé con lo que acabo de decir. Se lo voy a poner en versículos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Luego vamos a leer toda la porción, pero lea conmigo. Efesios capítulo 4, versículos 22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mira, hay 3 verbos claves acá, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu, y lo último es vestíos del nuevo hombre. Pero tenemos que entender esto. Si no entendemos lo que vamos a hablar ahora, no vamos a entender nada de lo que sigue a continuación. Parte de eso sucedió en el momento de ser salvo. Usted y yo éramos pecadores y vamos a ilustrarlo con ropa. Nuestras ropas estaban sucias por el pecado. En el momento en que nosotros creímos en Cristo, fuimos despojados de esta ropa sucia y fuimos revestidos de santidad en Cristo. A ver, quiero que me entiendan algo. Eso sucede en Cristo y a usted nunca se le puede cambiar eso, a mí tampoco. Yo era un pecador, tenía mis ropas sucias por el pecado. Fui despojado en Cristo por poner mi fe en el sacrificio de Cristo. Despojado de esas ropas y vestido con nuevas ropas blancas, escúcheme bien, que jamás se pueden volver a manchar. Eso es lo que sucede en Cristo. Es nuestra posición en Cristo, no nuestra vida práctica. Pero en Cristo yo siempre soy santo, siempre voy a ser santo, siempre voy a estar limpio. No va a cambiar nunca, porque Cristo pagó por todo mi pecado. Eso es lo que sucede al momento de creer. Pero Pablo va a decir, bueno, eso que sucedió al momento de creer, también tiene algo en la vida práctica. Vos y yo en la vida práctica pecamos, estábamos sucios, fuimos limpios por la sangre de Cristo, santos en posición, pero ¿qué? Volvemos a pecar. Y entonces Pablo va a hablar de estas 2 cosas. El hecho de despojarse del viejo hombre sucede en la salvación, pero también es un llamado para tomar ciertas decisiones. El hecho de revestirse de santidad sucede al momento de la salvación.
Nuestro pecado es cargado en Cristo y la santidad y justicia de Él es imputada sobre nosotros. Pero también día a día debemos decidir ser santos. Y en el medio de eso va a hablar de algo que es constante. Renovaos en el Espíritu. Espero que me haya seguido, si no, lo vuelvo a explicar después. Pero mire, quiero que lea conmigo 17 al 32 y vamos a ver estos 3 versículos de la forma más práctica posible. Versículo 17 dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ore conmigo ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la oportunidad como iglesia de estudiar el libro de Efesios. Padre, danos sabiduría para poder entender qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Muéstranos, Señor, aquello que debemos cambiar, para que podamos salir de aquí, Señor, no siendo iguales, sino siendo desafiados, confrontados por tu palabra, para poder vivir vidas que te lleven gloria y honra. Te amamos, Padre, y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mire, leíamos versículos 22, 23 y 24. Iba a hablar de despojarse del viejo hombre, de renovarnos en el espíritu y de vestirnos del nuevo hombre. Y los versículos del 17 hasta el 22 van a explicar la parte de despojarse del viejo hombre. Y los versículos del 25 al 32, casi en su mayoría, van a hablar de revestirse del nuevo hombre. Pero yo lo quiero dejar bien en claro, y perdón que sea repetitivo. Usted y yo, en Cristo Jesús, al momento de nuestra salvación, fuimos despojados del pecado y revestidos de santidad por Cristo. No cambia eso, no puede cambiar. Por eso su salvación es eterna, igual que la mía. No va a cambiar nunca, pero en la vida práctica, sí. Y creo que debemos apuntar a la vida práctica. Y lo primero que usted debemos hacer, el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mire, debemos tener una ruptura radical con la vieja vida. Miren, a veces pensamos en nuestro cambio en la vida como un proceso, y está bien, es un proceso. Pero nos escondemos detrás de eso para no cortar con el pecado de la vieja vida. Mantenemos amistades que sabemos que no tenemos que tener, mantenemos relaciones que sabemos que no tenemos que tener, mantenemos vicios y hábitos que no debemos tener. Y cuando alguien nos confronta, decimos, es un proceso. Y Pablo nos va a llamar acá a romper de una manera radical con la vieja vida, a dejar todo eso,
Y él dio la explicación. Mire, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, muchos de estos creyentes en Éfeso habían encontrado a Jesucristo en medio de una vida completamente carnal, como usted y como yo. Ellos se habían encontrado con el Evangelio en medio de la vileza y bajeza de su pecado. Eran paganos, eran viles, adoraban a muchos dioses, tenían relaciones sexuales desenfrenadas, a veces bajo la adoración a un dios pagano, falso. Y Pablo le dice, miren, no anden más como los otros gentiles, como aquellos paganos que ustedes fueron. No tiene que haber más esto en ustedes. No andéis. Y usa una palabra que a mí me encanta, dice, esos gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire, es una descripción muy dura para los gentiles. Es una descripción muy dura para los inconversos. Si usted está aquí y nos visita, quiero decirle que lo que estamos hablando es lo que Dios dice. No lo que yo digo, no lo que la iglesia dice, es lo que el Señor dice. Va a decir, miren, los gentiles, aquellos que no conocen a Cristo, andan en la vanidad de su mente, andan en su propia opinión, pensando que van a obtener algo que jamás van a obtener. Andan por la vida sin metas, sin nada, esperando absolutamente nada, porque sin Cristo no hay esperanza. Y Pablo le va a decir a estos creyentes, bueno, miren, ya vimos lo que somos en Cristo, y qué bendición, pero ahora hablemos de cómo vivimos un poco. No podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos seguir viviendo, ¿ahí está bien? Sí. No podemos seguir viviendo como gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Sabe qué quiere decir esto? Se lo voy a poner en la versión Lucas Ferro 2016. No viva como los inconversos, que no entienden nada. Cuando uno habla con un inconverso en cuanto a moral, hoy no hay moral en el mundo. Y no lo van a entender jamás, porque no está Cristo ahí. Y uno dice, bueno, pero aquellos que hemos encontrado en Cristo, nuestra manera de vivir cambió de tal manera que somos opuestos al mundo. Claro, eso sería lo utópico, lo lindo, pero no es la realidad. Vivimos nuestra vida diaria muchas veces como inconversos. Mantenemos cosas de nuestra vieja vida agarradas que no queremos soltar. Relaciones, vicios, pecados, hábitos pecaminosos que estamos entenebrecidos, cegados y no los podemos dejar. Y Pablo va a decir, debe haber una ruptura definitiva, radical con el viejo hombre. Porque la hay en Cristo, pero en su vida diaria usted lo tiene que decidir. Y miren, no voy a entrar aquí en el punto de... Pablo está mezclando la soberanía absoluta de Dios con la decisión del hombre. En Cristo, soberanía absoluta, usted fue salvo. Pero ahora en la decisión de cómo vivir, usted tiene que decidir. Una mezcla de verdades durísima que Pablo va a mantener esta tensión a lo largo de varias de sus cartas. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, y esta por ahí para mí es la más dura, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, ellos están ajenos a Dios porque ignoran a Dios. Pero no ignoran a Dios porque Dios nunca se les reveló. Ignoran a Dios porque su corazón está tan endurecido que han decidido no prestarle atención a Dios. Y claro, esta es una descripción de los gentiles, de los inconversos, pero la pregunta acá, o el ánimo de Pablo es, ¿cómo vive usted? Si usted analiza su vida, yo analizo la mía, ¿encuentra ciertos factores de lo que estamos hablando en su vida? ¿Hay todavía cosas del viejo hombre que no queremos soltar? Cosas que nos hacen vivir en una necedad
que nos hacen vivir entenebrecidos. Hemos sido salvos en Cristo, claro que sí, nada lo puede cambiar, no, pero aún vivimos como gentiles, con un entendimiento entenebrecido, persiguiendo metas sin sentido. Mire, yo tenía un hábito, no pecaminoso, quédese tranquilo, no voy a contar nada. Tengo varios, no. Antes, cada vez que predicaba, recomendaba un libro. Era algo que una persona una vez me desafió a hacer, entonces cada vez que predicaba, recomendaba un libro acorde al tema. Los días jueves con los jóvenes mayores estamos estudiando un libro que se llama No desperdicie su vida, de John Piper. Yo le recomiendo, déjeme ir un poco más allá, le insto, le pido que lea ese libro. No desperdicie su vida. Mire, una de las cosas que amo de estar estudiando ese libro, primero es que está basado 100% en la palabra de Dios, pero segundo, que charlando con los jóvenes llegamos a conclusiones de que muchas veces somos salvos, pero estamos desperdiciando nuestra vida. Y creemos que vivimos bien. Bueno, no hago nada tan grave. Soy salvo, asisto a la iglesia los domingos. Sí, no leo mi Biblia. Sí, no hago esto. Sí, pero no es tan grave. Y el autor va a decir, usted puede vivir bien y desperdiciar toda su vida para el Señor. Mire, querido hermano, si nosotros no tenemos una ruptura radical con la vieja vida, vamos a vivir engañados durante mucho, mucho tiempo. Usted puede servir en la iglesia, puede tener hasta un cargo en la iglesia y estar viviendo engañado, porque sigue atado al viejo hombre del cual Cristo ya lo liberó. Y después llegan noticias que uno se agarra la cabeza. ¿No sabes lo que pasó con fulanito? Miren, yo quiero contar algo. Yo sé que esto se ve a veces en Argentina, pero queda acá. Hermanos de Argentina, es solo una ilustración. Uno de los diáconos de nuestra iglesia, que yo le decía, tío, el tío Ricardo, un hombre que yo consideraba un hombre de Dios. Un hombre que llegaba, nosotros tenemos cena del Señor todos los domingos. Llegaba a la cena del Señor 20 minutos antes para ayudar a armar todo. Que cada día en la cena del Señor, la primera oración que se escuchaba era la de él. Él fue el hombre que me bautizó. Su esposa, una mujer de Dios, falleció. Y un año después, él se paró y dijo que dejaba sus cargos, que dejaba todo, porque estaba saliendo con una mujer inconversa. Yo quiero que usted entienda algo. Desde que tenía 3 años yo lo había visto a él, en el mismo lugar, en la misma banca, celebrando la cena del Señor. Era el tío Ricardo. Siempre dispuesto a servir, siempre dispuesto a todo. Un año después que muere su esposa, él comienza a salir con una mujer inconversa. A mí no me entraba en la mente. 3 meses después la asesinó de 17 puñaladas. Y uno dice, me tenés que estar hablando de otra persona porque no es el tío Ricardo. No es aquel que abría la cena del Señor orando. No es aquel que me bautizó. Algo tuvo que pasar. Por ahí la mujer lo estaba amenazando con un arma. No tiene sentido. ¿Sabe qué pasa? Y déjeme decirle algo a usted y a mí, como esta iglesia, El Camino, vivimos una cristiandad superficial. Usted me ve a mí y porque me puse una corbata hoy, sabe que predico y piensa que estoy bien espiritualmente. Yo lo veo a usted aquí los domingos y digo, ahí está el hermanito. Estoy seguro que está bien él. Y no vamos más profundo y no nos ayudamos el uno al otro como el cuerpo de Cristo que somos, que describe Pablo en Efesios capítulo 3. Y de repente pasan cosas terribles y uno dice, ¿pero qué pasó? Si estaba tan bien. No estaba tan bien. Lo que pasa es que nunca fuimos más profundos. Y yo le quiero decir algo con el amor de mi corazón. Amo esta iglesia. Creo firmemente que es el lugar donde Dios me ha traído a servir. Pero me pone triste que somos una iglesia superficial. Usted no sabe si yo leo la Biblia o no todos los días. Le voy a decir algo.
Nunca me preguntó usted si yo leo la Biblia todos los días. Pero como estoy con los jóvenes, como predico supone. Y nuestra vida espiritual es meramente superficial. Y después se destapa una olla y uno dice, ¿pero qué pasó? Despojado del viejo hombre, dice Pablo. Dejen todo eso. Y Pablo le va a hablar de una manera dura, le va a decir, ¿recuerdan lo que eran los gentiles? Necios, ciegos, entenebrecidos, ignorantes. Dejen todo eso, le va a decir. Ahora, como iglesia, llevándolo a la práctica, no podemos hacer eso en un servicio dominical. Yo no puedo saber cómo está su vida espiritual si lo veo solo los domingos. Si nunca voy a su casa y como con usted. Si nunca oro por usted. No lo puedo saber. Usted no lo puede saber de mí. Entonces, mire, como yo sé que no vamos a tomar decisiones de decir voy a dejar toda la vieja vida, lo quiero invitar a tomar decisiones más sencillas. ¿Quiere estar seguro de dejar el viejo hombre? Involúcrese en la iglesia local. Haga amigos en la iglesia local, rinda cuentas en la iglesia local, pida consejos en la iglesia local, sea parte de la familia de Cristo en la iglesia local. Tenemos grupos celulares que fluctúan en cantidades. Tenemos reuniones de oración con 6 personas. Y después alguien cae y se va al mundo y dice, ay, nunca le prestaron atención. No es que nunca le prestaron atención, nunca quiso que le prestaran atención. Y a mí me duele en el corazón ver jóvenes que se pierden día a día. Y uno dice, pero una reunión no le va a transformar la vida. Claro que no le va a transformar la vida, pero es un comienzo. No, yo no voy a la reunión porque es aburrida. No, no vas porque no es porque es aburrida. No vas porque hay problemas en tu corazón que no querés que la gente conozca. Tenemos que destapar esta parte superficial que una corbata esconde. No podemos ser una iglesia que estamos bien porque nadie dijo nada. Tenemos que ser una iglesia que se ocupa el uno del otro como un cuerpo de Cristo, como lo que somos, como lo que narra Pablo en Efesios capítulo 3 y la unidad en Efesios capítulo 4. Usted y yo somos un cuerpo que nos tenemos que interesar el uno por el otro. Mire, tengo que seguir porque el tiempo se ha ido. En segundo lugar, Pablo va a decir, versículo 23, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y tengo que leerle Colosenses capítulo 3 porque lo define de una manera tan linda. Colosenses capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice así, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos, y revestido del nuevo. Note que acá los 2 verbos que habíamos visto antes están en pasado, porque eso es lo que sucedió en Cristo. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, escuche bien, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Romanos nos va a llamar a lo mismo, a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué quiere decir esto? Tan sencillo como tener comunión con Dios. Hermanos, yo tengo la plena convicción que la vida cristiana solo es exitosa con comunión con Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Estoy seguro que usted también lo piensa. Pero si alguien se parara aquí, no voy a ser yo. Si alguien se parara aquí y diga, pónganse de pie los que leyeron la Biblia los últimos 7 días, todos los días, y meditaron en la palabra del Señor, somos 280, 300, ¿cuántos piensan que se pararían? Pero estamos bien. No nos renovamos, no hay un cambio de entendimiento. Pero yo antes, ¿sabe qué? Antes era terrible y míreme ahora. Vengo a la iglesia con una corbata. Y no nos renovamos. No hay comunión íntima, profunda con el Señor. No hay esa manera de enamorarse, pareciera, de la palabra de Dios. Me dijo un joven el jueves pasado, en la reunión, me dice, ¿no sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Le digo.
A veces lo molestamos un poco a él. No está hoy, por eso lo comparto. Empecé a leer Hechos, iba a leer solo 3 capítulos, pero me volví loco y leí todo el libro de Hechos. Qué bueno, le digo yo. Y él, llegó otra persona a la reunión y dice, ¿no sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Empecé a leer Hechos y leí todo el libro de Hechos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y yo pensaba, vuelvo a repetir, una bendición lo que sucedió. Pero ¿no debería ser común eso? ¿Cómo está? Leí la Biblia. Me trago la Biblia. Leo y no me sacio nunca de escuchar lo que Dios tiene para enseñarme. Soy renovado en mi vida, en mi fe, cada vez que abro este libro. Y a veces parece que leer la Biblia es un acto que debemos aplaudir. Yo creo que es al revés. Debemos rechazar el acto de no leer la Biblia. Pero ¿qué pasa? Si yo le pregunto a usted, tal vez usted me pregunta a mí. Y no vaya a ser que usted descubra que no leí mi Biblia, ¿verdad? Hermanos, Pablo está dando una clave fundamental en el libro de Efesios. Para poder vivir la nueva vida en Cristo Jesús, debemos despojarnos del viejo hombre, debemos renovarnos a través de la palabra de Dios, en el Espíritu, ser transformados día a día. Tener no solo una ruptura definitiva o radical con la vieja vida, sino una renovación constante por medio del Espíritu. Y como le dije, el tiempo ha avanzado. Lo último que le quiero compartir, versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado, escuche bien, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre que usted y yo somos ha sido creado según Dios, a la imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y sabe, no solo debemos romper definitivamente con la vieja vida, no solo debemos renovarnos constantemente por medio del Espíritu. Tal vez esta es la más difícil de todas. Les soy honesto, esta es la que más me duele en mi vida personal. Debemos ser dignos representantes de quienes somos para Dios. Dios va a decir aquí, ha sido creado tu nuevo hombre según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y como si esto no fuera suficiente, dice, si tenés dudas, te lo explico en los siguientes 7 versículos. Son hombres y mujeres que desechan la mentira y hablan la verdad, cada uno con su prójimo. Son miembros los unos de los otros. Son gente que se puede airar, que se puede enojar, pero no peca. No deja que el sol se ponga sobre su enojo. Son gente que no da lugar al diablo, no da lugar a tentaciones, no se sobreexpone para que Satanás lo tiente. Son gente que tal vez antes hurtaba, tienen un pasado difícil, pero ya no hurta más, sino que trabaja y con sus manos hace lo que es bueno, pero no solamente lo hace para él o para su familia, sino para tener que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida sale de su boca, sino que sale la palabra que edifica a sus hermanos y da gracia a los oyentes. Es una persona que no contrista al Espíritu Santo de Dios, con el cual fue sellado para el día de la redención. Es una persona, un hombre, una mujer que se quitó toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes que eso, es benigno para con todos, misericordioso, perdonando a los demás como también Dios lo perdonó a él en Cristo Jesús. Hermano, usted y yo que hemos sido revestidos de la santidad de Cristo, no por nuestros méritos, por el mérito de Cristo en la cruz, debemos vivir vestidos del nuevo hombre, y el nuevo hombre está explicado en estos versículos. Es una persona que habla con gracia, es una persona que ha transformado su vida, no por sus propios medios, mediante la renovación en el Espíritu, a través de la palabra del Señor. Es una persona que habla con gracia para los oyentes, que edifica, que entiende este sentido de cuerpo en Cristo, que no se deja guiar por una superficialidad, que quiere ir más allá, que quiere compartir con otros. Y sabe, a veces es un poco difícil medir esto, pero voy a hablar de un tema que normalmente no hablamos. Sabe, hay un versículo ahí que a mí me llama la atención.
Porque Pablo, él va a hablar un montón en cuanto a la ofrenda, en un montón de libros. De hecho va a hablar que el que no trabaja, que no coma. O sea, la Biblia es bien clara y cuando Pablo está llamando aquí a trabajar, recordemos lo que la Biblia dice. Pablo en Tesalonicenses va a decir, el que no trabaja, que no coma. La Biblia va a decir que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Sin embargo, Pablo aquí, cuando habla del trabajo, va a decir que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, hermano, somos una iglesia grande, entre comillas, linda, bíblica, y a veces a mí me pone nervioso ver en el boletín cómo estamos con la ofrenda. Porque el nuevo hombre, el que está vestido del nuevo hombre, es una persona que no solo trabaja para todas las cosas que nombramos antes, sino para compartir. Y a veces no tocamos este tema porque no queremos caer dentro de esas iglesias que solo hablan de pedir dinero. Y está bien, no pedimos dinero. De hecho, a mí no me gustaría estar aquí que alguien me pida dinero desde el púlpito diciendo, usted tiene que dar tanto dinero. No. Pero sí es una realidad que como nuevos hombres creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, debemos ser hombres que hablan el bien, que no viven airados, enojados con el mundo. Debemos ser hombres y mujeres que ofrendan. Y miren, parece que la ofrenda es un tema tabú en nuestra sociedad. Debemos ofrendar. Bien sencillito. Dios le dio conforme a lo que Dios le dio. Y en decisión personal, en su corazón, dele a Dios. No podemos juzgarlo, no podemos opinar, simplemente podemos motivarnos unos a otros a ofrendar. Y mi pregunta, querido hermano, ya voy a ir terminando. Luego de leer la descripción de versículo 25 al 32, ¿somos dignos representantes de lo que Dios hizo? Si alguien lo ve a usted por la calle, dice, ahí va un representante de un hijo de Dios. Ahí va un representante de la creación de Dios en justicia, santidad y verdad. Siempre recuerdo una historia que contaba mi pastor. Su madre, una mujer de Dios, luego de un domingo el culto de la iglesia, fueron a comprar pollo, como que usted fuera aquí a Pollo Locuaz. Y ella fue y compró un pollo. Pagó el pollo y cuando llegó a su casa, abrió la bolsa y había un pollo y medio. Y él contaba siempre esto, dice, no sabemos si el hombre se equivocó, no sabemos si el hombre quiso ser generoso y nos puso medio pollo de más, pero me dice, nunca me voy a olvidar lo que hizo mi madre. Domingo después de la iglesia, cansados, con ganas de sacarse la corbata, los zapatos, ponerse un short y esperar que empiece el fútbol. Nos agarró de la mano antes de comer, nos llevó hasta este lugar, fue y le dijo, me trajo medio pollo de más. Si no se lo puedo devolver, aquí se lo pago. Y él siempre cuenta lo mismo. Ese día me di cuenta que mi madre era una mujer de Dios, que mi madre podíamos evidenciar en la vida de ella, que era una mujer que había sido transformada por el Evangelio. Y uno dice, ¿se dio cuenta de todo eso porque devolvió medio pollo? Y yo me puse a pensar, porque la escuché esta historia muchas veces, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? En algo tan sencillo, tan barato, como un pedazo de pollo. Mira, hermano, a mí me cuesta ser un representante digno de lo que Cristo hizo en mi vida. ¿Por qué? Porque fallo. Porque decido fallar muchas veces. Pero me anima, y déjeme terminar con este mismo texto, pero en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Y recuerda lo que hablábamos en Efesios capítulo 3 y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Y escuche esta frase sublime. Sino que Cristo
es el todo y en todos. ¿Sabe qué significa revestirse del nuevo hombre? Que Cristo sea todo. Que Cristo en su vida y en la mía sea todo. Poder decir, tal vez he perdido todo para ganar a Cristo. Tal vez he perdido todo lo material, he perdido lo que este mundo ofrece. Pero nunca voy a perder aquello que es todo en mi vida. Jesucristo. Mire, yo creo que son versículos duros los de Efesios capítulo 4. Y creo que tenemos dos opciones. Escucharlo, leerlo, irnos a casa como si nada hubiera pasado. Y seguir asistiendo a la linda iglesia bíblica El Camino. Donde nadie le va a preguntar a usted si leyó la Biblia, si usted no se lo pregunta a otro. O podemos cambiar de una buena vez por todas. Podemos entender que el sacrificio de Cristo nos tiene que llevar a vivir una vida distinta. Una vida en la cual usted y yo día a día nos despojamos de todo aquello viejo que nos atraía, que Dios aborrece. Que nos renovamos mediante la palabra del Señor en el Espíritu, comprendiendo cuál es su plan, su voluntad para nuestras vidas y representando dignamente lo que somos, hijos de Dios. Me encanta ver bebés en la iglesia. Me encanta ver a los bebés crecer. No voy a decir nadie, pero hay uno que viene creciendo a lo loco. Es lindo verlos crecer. Es lindo verlos tratar de dar sus primeros pasos. Es lindo verlos vestidos con su babero, dicen aquí, también. Su babero del club de fútbol que su padre ama. Es lindo, a mí me gusta. Es lindo que celebremos cualquier cosa que hacen. Dio su primer paso. ¡Ah! Dijo papá. ¡Ah! Los papás celebramos eso. ¿Ah? Mamá dijo hace 6 meses, pero papá lo dijo ahora. Dice. Y es porque estamos orgullosos de nuestros hijos. Porque cualquier persona que atacara a sus hijos, usted sería el primero en levantarse y defender a su hijo, porque le ama y está orgulloso de él. ¿Y el Señor con nosotros? Si alguien comenzara, si Satanás mismo comenzara a decir, mirá tu hijo cómo vive. Mirá, dice que es creyente, pero mirá cómo vive. Se levantaría para decir, no hables así. Ese es mi hijo y estoy orgulloso de él. Es un digno representante de lo que yo soy. ¿Sabe? Pensar en eso me duele un poco, porque no sé si el Señor lo haría conmigo. Porque creo que todavía hay mucho pecado que necesito cambiar. Pero voy a ir más allá. Hay mucho pecado que necesito que usted, como iglesia, como hermano, como parte del cuerpo de Cristo, me anime, me desafíe y me ayude a cambiar. Y no pensar que estoy bien porque usé una corbata o porque prediqué un domingo. Hermano, debemos salir de esa capa superficial para involucrarnos como cuerpo de Cristo y poder despojarnos del viejo hombre, ser renovados en el Espíritu y vestirnos dignos de ser lo que somos, hijos de Dios. Todo eso ya sucedió en Cristo y nadie lo puede quitar. Pero nuestra vida práctica es una decisión suya. Es una decisión mía, si lo hacemos o no lo hacemos. Que Dios nos dé de su gracia para vivir en este mundo representando dignamente lo que somos, hijos del Dios Altísimo. Y que podamos decir lo mismo que dice Colosenses 3:11. Cristo en nosotros es el todo. Fuera de Cristo no quiero nada. Fuera de Cristo no necesito nada. En Cristo tengo todo. Padre, te amamos. Y damos gracias a Dios por tu palabra. Te damos gracias a ti por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor. Porque en su muerte y resurrección hemos sido despojados del viejo hombre y revestidos de santidad y justicia. No por lo que nosotros hicimos, por lo que Cristo hizo. Pero Padre, en nuestra vida práctica necesitamos aún más de tu gracia para poder dejar todo aquello que nos ata a la vieja vida. Para poder día a día disfrutar de una comunión contigo que renueve nuestro interior, renueve nuestra fe, nuestra pasión. Que podamos revestirnos del nuevo hombre con todas las características que veíamos.
y ser dignos representantes de lo que somos, tus hijos, una nueva creación en Cristo Jesús. Padre, derrama tu gracia sobre la iglesia bíblica del camino, que realmente podamos ser una familia, que realmente podamos ser un cuerpo, no para juzgarnos el uno al otro, para amarnos el uno al otro, para apoyarnos el uno al otro, para orar el uno por el otro, para interesarnos en las vidas de los que están alrededor nuestro, para que podamos ser transformados por ti. Padre, te amamos y nos encomendamos a ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.